Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El mensaje en esta mañana es acerca de un nuevo personaje que queremos compartir entre todos, de los muchos que hay en la Biblia que nos dejan tantas enseñanzas y tanta riqueza. Vieron que durante enero y febrero estamos compartiendo cada domingo acerca de la vida de un personaje diferente. El domingo pasado se habló acerca de la vida de Pablo y de qué enseñanzas nos deja cada personaje. Y ahí yo en una placa puse dos características del personaje que quiero que compartamos en esta mañana, que creo, a mi modo de ver, que identifican fácilmente de quién vamos a hablar. No sé si alguno se dio cuenta y se atreve a decir algún nombre. ¿Cómo? No, le pifié. Es una mujer. Esther, muy bien, muy bien. Es acerca de Esther. La corona es porque, ahora lo vamos a ver en la historia de Esther, llegó a ser reina de Persia. Y la belleza, justamente, porque en ese momento se hizo una suerte de concurso de belleza para elegir reina y Esther salió ganadora y fue reina de Persia. Así que bueno, se ve que seremos medio machistas, que todos pensamos en David y no en Esther. Pero bueno, la verdad que el libro de Esther es un libro que es corto, porque tiene unos 10 capítulos, y es un libro que no sé si alguno no lo leyó o lo leyó hace mucho. Lo animo a que lo lea nuevamente. Yo lo estuve leyendo bastante en estos días, y la verdad que es la historia de Esther es una historia que a uno cuando la empieza a leer lo atrapa, porque tiene varios giros como dramáticos la historia, y la verdad que es muy interesante de leer y es muy rico. Hoy yo les voy a contar brevemente, no vamos a leer los 10 capítulos, lo que se narra de la historia de Esther en esos capítulos y 5 ejemplos que nos deja Esther con su vida, con sus actitudes, que los podemos apropiar como ejemplos para nuestra vida. Pero después léanlo, porque hay muchas más características y muchas más riquezas que tiene el libro. Así que bueno, la primera pregunta que podemos responder era ¿quién era Esther? Entonces ahí vamos a leer en el libro de Esther, el capítulo 2, 3 versículos del 5 al 7, que dice así: En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadasá, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar también lo que dicen estos versículos para situarnos en qué momento de la historia justamente sucede la historia de la vida de Esther. Y fue allá por principios del siglo V a.C., más o menos el año 480 a.C., que sucede todo esto. Unos 100 años después de lo que narra acá, que el rey Nabucodonosor de Babilonia lleva cautivos a los israelitas, los saca de su tierra y se los lleva cautivos. Después, allá por el año 540, el imperio persa domina a los babilonios y se transforma en el imperio más grande de ese tiempo. Y bueno, y el rey Ciro, un rey de la época, saca un edicto a través del cual le da libertad a aquellos judíos que querían volver a su tierra, que lo podían hacer. Bueno, muchos volvieron, pero otros se quedaron, como dice acá el caso de Mardoqueo y Esther, que estaban en Susa. Susa era la capital del imperio persa. Y lo que nos dice ahí de Esther era que era una joven huérfana, había perdido a su papá y a su mamá, y su primo Mardoqueo, que era mayor que ella, la había adoptado como hija suya. Ahí podemos ver un mapa para que tengamos una idea de la dimensión de lo que fue el imperio persa. Por ahí aquellos que conocen más de historia lo van a saber.
Geográficamente llegaba desde la India a Egipto, ese era todo el territorio que habían conquistado. Fue un imperio muy poderoso, muy rico, hasta que llegaron los griegos, ¿no? Y ahí aparece, arriba del Golfo Pérsico, medio chiquito, de este nombre Elam, Susa, que era la capital. No sé si ahí la llegan a ver. Y esto era el imperio persa. La otra pregunta que nos podemos hacer acerca de la historia de Ester es justamente cómo Ester llegó a ser reina de Persia. Bueno, entonces vamos a leer en el capítulo 1 de Ester 3 versículos, el 3, el 4 y el 5, que nos introducen a esto de cómo Ester llegó a ser reina. Dice, en el tercer año de su reinado, Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, en el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernadores y príncipes de provincias. Este rey Asuero también es conocido como el rey Jerjes. En la Biblia, en algunas versiones, se lo denomina como Asuero, pero en realidad esta palabra, más que un nombre, es como si fuera un título o un nombramiento. Durante 180 días, que fueron muchos días, el rey Asuero les mostró las riquezas y esplendor de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Cumplidos estos días, el rey ofreció en Susa, la capital del reino, otro banquete de 7 días para todo su pueblo. Lo ofreció para todos, desde el mayor hasta el menor, en el patio del huerto del Palacio Real. También era costumbre en este imperio que muchas veces cuando los reyes ofrecían algún banquete de esta magnitud, era porque justamente como el imperio abarcaba muchas provincias y había muchas razas diferentes y muchas nacionalidades que habían conquistado, lo que querían era buscar respaldo para ir a la guerra. En este caso estaban buscando respaldo para ir contra los griegos. Entonces por eso ofreció ese banquete de 180 días donde muestra de alguna manera la espalda que tiene él como rey con toda la riqueza y el poder. Y después ofreció este otro banquete de 7 días para el pueblo. Y el versículo no lo puse, pero seguido de este versículo dice que al séptimo día el corazón del rey estaba alegre. En otras palabras, como el vino corría libremente, el rey, digamos, estaba pasado de copas. Y lo que hace es, llama a su reina de ese momento, que era la reina Vasti, para también exhibirla delante de todos sus invitados. Ahora, la reina esta Vasti se niega a este pedido del rey, entonces el rey se enoja mucho y lo que hace es la destituye como reina. Así que al tiempo, cuando se le pasó el enojo, deciden buscar una nueva reina para este rey. Y en ese momento la costumbre o cómo se hacía para seleccionar una nueva reina es, se buscaba dentro de todo el imperio mujeres jóvenes que fueran vírgenes y que fueran bellas, que sean de hermoso parecer y de hermoso semblante. Y se hacía esto que dije al principio, una suerte de concurso, donde durante un año se preparaba a estas mujeres para que después se presentaran delante del rey y el rey eligiera a la reina sucesora. Dentro de este suerte de concurso es que entra Ester. Y cuando le toca al día a Ester presentarse ante el rey, leemos en el capítulo 2, versículo 17, lo que sucede. Dice, Ester se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y éste amó a Ester más que a todas ellas. Así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Así que así es como Ester llega a ser reina de Persia. Ahora bien, lo que sucede luego de esto es que aparece otro personaje en la historia de Ester que se llama Amán, que era un funcionario del rey, y al cual el rey decide como encumbrarlo u honrarlo más que a todos los demás príncipes. Así que este Amán, cuando se paseaba por ahí, la gente se inclinaba y lo reverenciaba, porque prácticamente después del rey venía él. El único que no hacía o tenía este gesto era Mardoqueo. Así que este hombre Amán también, lleno de ira y enfurecido, no solo decide vengarse de Mardoqueo y asesinarlo, sino que descubre que él es judío,
y entonces decide y hace una trama, un plan para asesinar, aniquilar y masacrar a todo el pueblo judío, a todos los judíos que viven en el imperio de Persia. Por medio de mentiras consigue convencer al rey y se hace un edicto o un decreto con una fecha estipulada para que justamente el pueblo judío fuera masacrado. Como la palabra para suerte es Pur o Purim, de ahí surge la fiesta que celebran los judíos, la fiesta del Purim, que celebran donde se salvan de esta masacre que iban a tener por medio de los persas. Y en un momento Mardoqueo, cuando se entera, le manda un mensaje a su prima, que es la reina Ester, y le dice, ahí en el capítulo 4, si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la ley lo que decía es que si alguna de las doncellas o la misma reina no era llamada por el rey y se presentaba por cuenta propia, tenía que morir, salvo que el rey extendiera su cetro, y de esa manera era como que daba el visto bueno a que estuviera la presencia de esa persona ahí, si no tenía que morir. Así que más adelante leemos que al tercer día Ester se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono, y al ver a la reina Ester en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Ester se acercó entonces y tocó la punta del cetro, mientras el rey le decía: ¿qué te pasa, reina Ester? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Bueno, finalmente la historia termina bien porque por esta valiente intercesión de la reina Ester se termina desenmascarando este plan tan macabro de Amán y el pueblo judío se salva de su masacre. Pero léanlo el libro porque hay muchos detalles que yo no estoy contando que son muy interesantes. Pero vamos a ver rápidamente 5 ejemplos de todas estas actitudes que nos muestra el libro de la persona de Ester, que creo que nos pueden ser útiles para nuestra vida. Y la primera le puse por título Belleza externa e interna. Bueno, como leímos, Ester era una mujer bella y eso le fue útil cuando concursó para ser reina. Pero en el versículo 15 del capítulo 2 da también este pequeño detalle, ¿no? Dice: Ester, hija de Abihail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Incluso si prestáramos atención al versículo cuando se presentó ante el rey quedó como totalmente impactado por ella, no solo por su belleza, sino que dice que se ganó rápidamente el favor del rey. Y acá dice que persona que conocía a Ester le caía en gracia, porque dice que todas las personas que conocían a Ester Ester se ganaba el favor de esas personas. Y ganarse el favor es ganarse el aprecio, el afecto, el respeto de aquellos que seguramente Ester conoció. Y esto era porque no solo tenía una belleza exterior, sino porque también tenía una belleza interior. Porque el interior de una persona siempre se refleja en su manera de comportarse, en su manera de llevar adelante la vida, en su manera de relacionarse con los demás, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en cómo se conduce y qué decisiones toma. Todas esas actitudes siempre reflejan el interior
de una persona. Y evidentemente Esther tenía un interior que era bello. Y este es un ejemplo a seguir de Esther, porque el Señor como cristianos también nos manda a que nosotros trabajemos en ganar el favor de la gente, que en definitiva es trabajar en nuestra vida interior. Jesús una vez confrontando a los fariseos, cuando le cuestionaban por qué no se lavaban las manos antes de comer, Jesús en otras palabras les dijo, mirá, lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Es decir, que estaba dando importancia, o qué importancia le estaba dando a lo que es el interior de una persona. Por algo también en Gálatas dice que aquellos que pueden diariamente trabajar y llenarse todos los días del Espíritu de Dios, de la presencia del Espíritu en esa vida, los frutos de esa vida son amor, gozo, alegría, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Esas son las virtudes internas que después se reflejan hacia afuera. Y es importante ganarse el favor, el aprecio, el afecto y el respeto de los demás, porque es parte del testimonio como cristianos y es lo que nos permite después influir en la vida de otros, poder hablarles de Jesús y también bendecir la vida de aquellos que nos rodean. El segundo ejemplo le puse por título Abrazar nuestras circunstancias y no resistirlas. Versículo que leímos, el 4:14, dice, si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esto es lo que Mardoqueo le dijo a Esther frente a este plan macabro de exterminar a todos los judíos. La mayoría de los comentaristas dicen que este es el versículo clave de este libro, donde está esta pregunta. Hay un dato curioso que no les dije antes, y es que cuando se lee el libro de Esther no aparece la palabra Dios en el libro. Pero sin embargo, cuando uno lee todo el libro detenidamente, encuentra y ve la presencia de Dios atrás de los hechos, de los sucesos y de los personajes, como en este caso Esther. También los comentaristas, la mayoría, dicen que el tema del libro es la providencia de Dios, porque permitió que Esther fuera reina para en ese momento oportuno salvar al pueblo. Así que yo pensaba en esta pregunta que hizo Mardoqueo, ¿quién sabe si ha llegado al reino para un momento así? En que podamos hacérnosla cada uno de nosotros, poner nuestro nombre y cambiar la palabra reino por el lugar donde nos toca estar hoy. Trabajo, no importa si es agradable o desagradable el trabajo donde nos toca estar. La familia donde estoy hoy, no importa si me gusta la familia en la que estoy o no. El barrio, el vecindario, si voy a un club, el colegio donde estudio, la facultad. Y uno pueda preguntar, me voy a poner de ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe, Víctor, si has llegado a este trabajo porque Dios quiere utilizarte con un propósito? Y hay que cada uno pueda hacerse la pregunta, esta pregunta para adentro. Porque quizás vos seas la providencia de Dios para ese lugar donde estás. Quizás vos seas la providencia de Dios para aquellos que te rodean en ese lugar donde estás. El tercer ejemplo, apoyo mutuo. El versículo 16, la primera parte del capítulo 4, que es la respuesta que le da Esther a Mardoqueo ante esta pregunta, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Y pensé en apoyo mutuo porque pensé en que Esther no solo estaba pidiendo ayuda a todo el pueblo que estaba ahí, sino que ella misma se involucraba con sus doncellas y se apoyaban mutuamente.
Cuando hay apoyo mutuo hay cooperación, hay solidaridad, hay colaboración, hay reciprocidad y hay también un trabajo en equipo o en conjunto en pos de un objetivo en común, de quienes se apoyan y se ayudan mutuamente. Y esto también es algo que Dios nos pide como cristianos, como hijos, partícipes de una familia, de una comunidad, de esta iglesia, que nos apoyemos y nos ayudemos en las necesidades que tenemos cada uno. Que sea algo mutuo, de unos para otros y de otros para unos. Que haya solidaridad de unos con otros, que haya colaboración de unos para con otros. Que también que podamos trabajar juntos, unos por otros, sirviendo al Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo tenemos que ayudar al prójimo. Bueno, Esther también fue un ejemplo, junto con todo el pueblo. El cuarto es valentía y decisión. Esther, después de estas palabras, dijo: después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Esto lo que evidencia es que Esther estaba más preocupada por los demás que por ella misma, que por su propia seguridad. Tuvo la capacidad de colocar a los demás o valorar a los demás, darle más importancia a los demás que a ella misma, porque puso en riesgo su vida. Y justamente servir al prójimo, servir y obedecer a Dios, a menudo nos demanda el arriesgar nuestra propia seguridad. Quizás no nuestra propia vida, pero sí nuestra zona segura, nuestra zona, como se dice hoy, de confort, nuestra zona de comodidad. El arriesgarnos, el salir, es poder arremangarnos, poder embarrarnos por el otro. Dice Filipenses 2:4, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Hay una versión que habla de, en vez de interés, del bien del otro. Y el buscar el bien del otro por encima del nuestro exige justamente muchas veces o demanda salir de esa zona segura o de comodidad que tenemos. Y Esther es un ejemplo que lo hizo porque puso en riesgo su propia vida en pos de todo el pueblo. Y la quinta y última, responsabilidad en la manifestación de la voluntad divina. Esta oración se la saqué a Samuel Pagán, un escritor del Antiguo Testamento. Dice: Dios decide obrar por medio de aquellos que están deseosos de actuar por Él. ¿Por qué? Porque Esther no se sentó a esperar que Dios obrara milagrosamente, que lo podría haber hecho, sino que decidió traducir sus creencias y sus valores en una decisión arriesgada, en una decisión atrevida, que resultó en beneficio de todo un pueblo. A través de Esther también podemos ver cómo la historia de la humanidad es el escenario principal del accionar de Dios, de las acciones divinas. En realidad Dios no necesita de nosotros para llevar adelante sus acciones y sus planes, pero sí Él quiere que estemos disponibles para que Él pueda obrar a través nuestro. Él quiere que nos quiere usar y quiere que nosotros seamos actores en su accionar, en su obrar, aquí en la tierra, aquí en la humanidad. Y acá nos podemos preguntar eso: ¿qué tanta disponibilidad tengo para que Dios me use? ¿Qué tan dispuesto estoy para ser actor de las obras de Dios, para ser instrumento de los planes de Dios? Esther fue un ejemplo, como debíamos decir, porque arriesgó su vida y fue la reina
que valientemente, por su intervención, llegó la salvación del pueblo de Dios. Así que 5 ejemplos de actitudes que tuvo Esther, que las podemos apropiar para nuestra vida o tomar como ejemplo. Belleza externa e interna. Bueno, con la belleza externa mucho no podemos hacer, ¿no? Es lo que hay y lo que nos tocó. Pero sí podemos trabajar nuestra belleza interna, nuestro interior. Es ganarnos, trabajar para ganarnos el favor de los demás. ¿En pos de qué? De poder a través de eso bendecir e intervenir e influenciar en la vida de los que nos rodean. Abrazar nuestras circunstancias y no resistirlas. Es preguntarnos si Dios no nos puso ahí donde estamos, nos guste o no nos guste el lugar, con algún propósito. Si en el lugar donde estamos quizás no somos la providencia de Dios para ese lugar y para las personas que están ahí. Apoyo mutuo, porque debemos seguir trabajando como iglesia en esto de poner en práctica el ayudarnos mutuamente, el apoyarnos mutuamente, el orar, como hacíamos hace un rato que oraba Diego, por la familia de Beba que pasa esta situación tan difícil. Ser valientes, dejar nuestra zona de comodidad y de confort en pos de poner en primer lugar a nuestro prójimo. Y la última, ¿qué tan dispuestos estamos para hacernos responsables de que Dios nos use en sus acciones, de ser actores principales del obrar y del accionar de Dios en la humanidad? Estos son 5 puntos y ejemplos que yo saqué, pero les vuelvo a insistir, lean el libro porque hay muchos más detalles en la vida y en el libro de Esther que son muy ricos, que podemos quedarnos para cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por la vida de Esther. Gracias por este libro que está en tu palabra, en la Biblia. Gracias porque podemos ver tu accionar, tu obrar a través de la vida de Esther. Gracias porque a través de su vida vos nos mostrás y nos enseñás y nos das algunos ejemplos para nosotros. Señor, danos capacidad y sabiduría para ponerlos en práctica, para llevarlos adelante en nuestra vida. Y Señor, principalmente danos sabiduría y fuerzas y voluntad para disponernos a ser actores en tus manos de tu obrar, Señor. Que vos nos puedas usar de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.